El 21 de marzo de 1912 nace en Yacoyura, paraje cercano al Carrizal, en el Valle de Punilla, don Manuel Reina. Crece allí, al pie de las montañas, jugando de niño en los senderos donde se dice que vagan las sombras de los comechingones con los rostros del tiempo. Su padre, Benedicto Reina, y su madre, María del Rosario Carranza, descendían de aborígenes y españoles. Ambos legaron a sus hijos una gran biblioteca universal que era algo extraño de encontrar por entonces en las Sierras Chicas. El joven Manuel era amante de la música, la poesía y la naturaleza, y mientras disfrutaba en ruedas de amigos, cantando sus zambas y chacareras, alternaba con los trabajos más rudos en la tierra y en la construcción. Y don Manuel Reina lo conozco desde que nací. Yo lo que me acuerdo cuando era chico, que él bajaba desde Yacoyura, que ahora le han puesto Aguas Claras, quiere decir Aguas Claras, pero Yacoyura es el nombre, y bajaba a San Marcos y venía a la casa de mi padre, porque mi padre era guitarrero y poeta. Y entonces venía, él junto con Oscar y con Antonio, ¿no? Por el asunto de la guitarra venía. Y a mí me sorprendía porque de golpe, nosotros decimos bajar cuando alguien viene de la sierra, ¿no? Que baja al pueblo. Y de golpe llegaban ahí y uno andaba jugando y se llenaba de música eso. Y de música, ¿no es cierto?, de cantos y de muchas anécdotas muy graciosas, ¿no? O sea que para uno que era chico, era como la llegada de los Reyes Magos vendría a ser. En 1949 se casó con Mercedes Martina Reina, artesana de la vecina localidad de San Marcos Sierras. Atraído por leyendas que circulaban por el lugar acerca de Fidel Pelliza y Fernando Fader, surge en él una viva necesidad de expresarse a través de la pintura. Por eso, en 1950 decide afincarse en Capilla del Monte, donde funcionaba un taller que era frecuentado por pintores, poetas, escritores y músicos. Allí, de la mano de Ochowski, su primer maestro, surge la gran pasión al tomar los pinceles. El Ochowski es un pintor modernísimo, absolutamente, así que ya nos daba nociones de los pintores modernos. Ochowski fue un pintor. Era muy amigo de Enrique Matisse, de todos esos pintores, expuso mucho igual. Así que el tipo no nos daba solamente las nociones teóricas de la pintura, las nociones primitivas, no, sino que nos hacía ya incursionar en las prácticas modernas. Recurre a su entorno en busca de inspiración, descubriendo personajes en actitudes de trabajo, dialogando o compartiendo silencios. Pinta tanto el paisaje rural como el urbano, con una libre y tierna imitación de la realidad. Las obras de este periodo son de pequeño formato, bocetos acuarelados, grafito y pastel. Para San Marcos, don Manuel Reina significa uno de los maestros cubanos, uno de los amautas, que son los herederos de esa sabiduría milenaria, digamos, de los primeros habitantes de acá. Eso era Manuel Reina. En 1953 obtiene su primer premio y decide vivir en la ciudad de Córdoba. Al alejarse de sus sierras, sus salamancas, sus leyendas y su gente, es cuando más necesita
encontrar su identidad. A partir de 1956, las formas se van despojando de ornamentos y los contornos se enfatizan dramáticamente, con líneas negras que le confieren fuerza expresionista a cada una de sus obras. Parece buscar la síntesis, recreando todo lo que describe, con vívidos colores y gran empaste, llegando en algunos casos hasta la abstracción. Y uno de los concurrentes que inauguraban cada muestra, que estaba para las conversaciones, para las discusiones, para los encuentros, era Manuel Reina. Pero Manuel Reina concurría saliendo de trabajar, debía dejar en algún rinconcito el bolso de trabajo con sus herramientas y aparecía husmeando, digamos. La categoría de él era la del rondín, el que daba vueltas, el que husmeaba para ver qué cosa podía escuchar que a él lo favoreciera, lo completara más que lo favoreciera. Entonces había discusiones intelectuales o discusiones artísticas o estéticas y allí estaban esos dos ojitos de piedra o esos dos huequitos de piedra que eran sus ojos, que miraban desde más allá y no asentía, no negaba, solo escuchaba, que también es una condición del amigo. Él decía, nosotros hacemos un tipo de pintura que es nuestra, que no puede ser igual a la que hace, por ejemplo, de otro lugar. Entonces decía que había, que él quería reflejar eso, aunque él no renegaba de la técnica, me dijo a mí. Él dice, yo estoy en Córdoba y bueno, y aprendo nuevas técnicas, no me quedo en lo que hago, pero siempre teniendo presente que soy un pintor de este lugar, o sea, de aquí, de la sierra, de Córdoba, de América, ¿no es cierto? No es un pintor de Europa ni de Asia, es de acá. Eso lo tuvo bien claro. Su arte es cada vez más enigmático. Las figuras son de una gran expresión, a pesar de la falta de definición en sus rostros. Trabaja con profunda concentración y en silencio. No solo recurre a lo que ve o recuerda de su Jaco Yura o de San Marcos, sino que se interna más allá, en sus ancestros y en los hechos históricos. Y cuando entramos a ver las obras, tuvimos que sortear quién entraba primero a ver las obras, porque el jurado era un jurado de notables por la edad, que era Armando, Manuel y yo. Entonces pudimos convenir con Armando que el más antiguo era don Manuel y que debía pasar primero. Así que, abierta la puerta a la sala propuesta como sala de exposición para que actuara el jurado, cerramos la puerta, abrimos y cerramos la puerta, quedó Manuel adentro, y al pasado 3, 4, 5 minutos, absoluto silencio, nosotros afuera, conversando acerca del calor, ya estaba más fresco dentro de la casa, una casa antigua, un museo. Ahora han pasado unos 6, 7 minutos y de pronto se siente un ruido tremendo dentro de la sala y se abre la puerta y los ojos asombrados de Manuel, diciéndonos a los que estábamos allí, yo no la tiré, se cayó sola. Entonces nosotros pensamos, bueno, si era una escultura o una pintura, porque se cayó sola, era un femenino. Y entramos y era un enorme cuadro con una figura al modo de la Gioconda, era una réplica de la Gioconda, muy fea, pero muy fea, muy fea. Era tan fea que Manuel, mientras se secaba con su pañuelito algún sudor producido por este acontecimiento, dijo, yo les quiero decir que solo la miré y se cayó. En la temática de los cuadros, don Manuel recrea algunos temas obsesivamente.
como las iglesias y las capillas diseminadas a lo largo y a lo ancho de nuestro suelo. Pintaría también la capilla de San Marcos Sierras desde todos sus ángulos a través de los años. Como un arquitecto de la pintura, reduce todas esas placas escenográficas y además las habita con personajes pintorescos que quedan registrados con gran astucia pictórica, al igual que animales y ranchos serranos, donde regresa a cobijarse nostálgicamente. La obra de Manuel es como él mismo, muy fresca, muy suelta, muy directa, sin rebuscamiento, una obra que llega inmediatamente al sentimiento de quien la está observando. Y así era él también, uno lo veía y tenía toda la impresión de lo que verdaderamente era en el fondo, un hombre bueno, un hombre afectivo, un hombre respetuoso, un hombre modesto, que hacía todo con un profundo sentido y con un gran amor, con un gran cariño. El amor ese lo puso siempre que tomó los pinceles y se enfrentó a la tela. De tal manera que cada una de sus obras representa verdaderamente la personalidad del propio Reina. No abandona nunca los temas costumbristas y rurales, pero incorpora, a partir de los años 60, esa fuerza que emana de la tierra en cuanto a las vivencias y tradiciones de las razas que en ella habitan. Esa fuerza busca la interioridad de América para expresarla artísticamente, dejando un germen de movimiento y renovación dentro de nuestra cultura. Mi padre era como era estudioso y le gustaba estudiar, bueno, él descubrió un Berni, descubrió cosas de los norteamericanos, Rauschenberg, y todos ellos que los demás todavía no habían descubierto. Entonces le gustó y le interesó romper con todas las barreras, romper con las formas, romper con los materiales convencionales, por ejemplo. Bueno, y entonces empezó a experimentar, porque eso le encantaba. Representa lo real con fuerza primitiva y lo incluye como un desafío al arte clásico europeo, incorporando objetos que recoge y selecciona criteriosamente. Emplea en esta etapa óleo, óleo compuesto y ensamblajes, óleo y materiales, como solía decir, introduciendo esos elementos en los cuadros con notable equilibrio, estudiando cada espacio, cada forma. De noche, en el bosque, una obra constructivista de las más adelantadas y de mayor libertad conceptual para la época, año 1970. Incorpora artesanías de su esposa, cacharros de yeso policromados, ensamblados entre grafismos de excepcional belleza. En toda su obra se aprecia el manejo exacto del color y del espacio. Don Manuel fue uno de los primeros muralistas de Córdoba. En los años 60 forma un efímero grupo que llevó el nombre de Cultur, realizando sus primeras obras. En 1973, con motivo del 4º centenario de la Fundación de Córdoba, comparte con amigos artistas esta técnica milenaria, constituyendo el grupo Tarja.
Fueron ellos Marta de Ferraris, Osvaldo Gomaris, Silvio Angelelli y su hija Nora. Don Manuel nos decía que en su caso, y cuando realizaba murales con el grupo que integraba, y puesto que esta manifestación estaba destinada al hombre de la calle, le parecía correcto seguir la tradición de los grandes muralistas mexicanos, de imprimir en ellos el alegato social que los justifique. La técnica que empleaba Manuel y que nosotros aprendimos de él estaba trabajada con arena, con portland, óxidos, los óxidos primarios, rojo, amarillo y azul, y blanco y negro. Con eso se hacía cualquier trabajo de esto en un mural. O sea, aclarábamos, oscurecíamos, matizábamos, etc. Manuel Reina tenía una personalidad muy singular. Era muy callado, era muy callado era la palabra, pero detrás de ese silencio era una personalidad arrolladora. Lo considero un maestro que de él aprendimos tanto, aprendimos desde técnicas hasta ética, hasta, en fin, lo que era la amistad. Él nos daba permanentemente señales de grandeza. Lo considero así un gran artista, un gran maestro, un gran amigo. Incorpora a sus cuadros la técnica del mural con figuras casi arcaicas, casi indistinguibles, las piedras y relieves del paisaje de su niñez. Aquel que recoge una piedra y la tiene junto a él debe tener muchos amigos. Creo que Manuel lo sabía. Creo que lo sabía porque la tierra se lo había dicho, que una piedra tenía millones de años y que le podía seguir enviando su mensaje. Esta obra, no solo por la estructura, por esa composición criteriosa de un centro ausente, ¿cierto? Con esta vinculación del lugar de reunión de este grupo que accede al espacio, a ese espacio limitado y marcado por un árbol y por una serie de figuras que cada una de ellas se expresan en el conjunto, en el abigarramiento humano, pero además en el gesto, en cada uno de los gestos que él descubrió en las piedras que seguramente, como Canto Rodado, como Granza, ya que Manuel era un hombre de la construcción, era un ceramista, era un azulejista, él descubrió que estas piedras tenían otro valor y las sacó seguramente del montículo que había llegado como Granza a la obra y las retiró para hacerlas, en definitiva, prevalecer en la obra y luego permanecer. Ya no son los 15 millones de años de cada una de estas piedras, sino que los 15 millones de años ahora son este instante en que Manuel acomoda cada una de ellas en un discurso con una estructura clarísima, una estructura de eje, de centro. Él era un hacedor con una geometría perfecta, el manejo de la medida, la liberación del plano de atrás, la liberación del plano anterior, la comprensión de un plano anterior como este, que en Manuel es un discurso de continuo, ¿no? Es decir, él se apropia del espacio inmediato y refiere el espacio posterior. Entonces, este círculo, la disposición de las imágenes, es una exquisitez en cuanto a síntesis, en cuanto a propuesta geométrica, en cuanto a tranquilidad. Yo creo que esta obra que se arma con 2 o 3 líneas estructurantes tiene la suficiente gracia para recordar en este círculo del centro, con esta forma casi círculo, en esta piedra que avanza, el antes, esa inmediatez, en esa concavidad que produce una pequeña sombra. Y seguramente acá había una piedrita que ya saltó y produjo esto que es la ausencia. Y en esta curvatura de las piernas, ¿no? Que repite un poco el resto de la forma, es decir, le da entidad, unidad al conjunto. No siempre hay respeto y reconocimiento
hacia estos testimonios artísticos. El vandalismo y la ignorancia dejan sus huellas de destrucción y su cuota de olvido y vacío cultural. Muchas de sus obras se encuentran en pinacotecas privadas y en museos, pero también fue reservando para su colección bocetos, dibujos, pasteles, ensamblajes texturados, cementos coloreados y técnicas mixtas, con las temáticas más variadas, transportándolas de casa en casa en sus continuas mudanzas a sus humildes moradas. Lega a aquellos que buscan en esa síntesis apretada, que es la esencia de todas las cosas, la posibilidad de encontrar en esos paisajes el clima interior que mantiene la quietud de los atardeceres, el silencio de las serranías y los campos, y la seguridad y la paz del hombre de estas tierras que quiere encontrar su rumbo, su ser americano. De él escribió su amigo, el artista plástico Luis Joaquín Videla. Cuando contemplo las obras de don Manuel Reina, me ocurre una rara y extraordinaria turbación. Miro sus pinturas y se me representa el rostro de su autor, el legítimo rostro, el de su interior. Y cuando miro el rostro de Manuel, veo en él los tonos y rostros de sus obras, como sus auténticas facciones. Sin duda, este es un hecho para mí de un extraordinario y misterioso mecanismo que refleja como un espejo, obra y autor. Sus obras, sean del tema que fueren, son auténticos autorretratos, repetidos hasta el infinito. Reina es un hombre cuya presencia pasa inadvertida. Todo en él es de un armonioso silencio, como si ya transitara sin esfuerzo sendas de otras realidades.